comentan. Me han comentado que hubo varios cabezazos. Hubo gente que se quedó dormida. Sí, después me dijeron, no, estaba concentrado en la palabra, me dicen, pero veníamos de una vigilia, entonces era entendible, pero bueno, le digo, bueno, después miren por YouTube, hoy vamos a continuar. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4. Gracias a Marcela que me dio un caramelito de, no sé de qué era, pero jengibre me dijo, ahí está. Y por eso puedo hablar, porque estoy... ¿Tienen Primera de Crónicas? Hoy vamos a seguir hablando del contexto. Nos íbamos a meter más en lo que era la oración de Jabes, pero vamos a seguir hablando del contexto porque es muy importante poder entender bien el contexto para después poder analizar entonces la oración de Jabes, ¿sí? Así que vamos a Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Por eso el título es Jabes, su oración, pero hoy vamos a estar viendo el contexto. ¿Lo tienen? Muy bien, dice así. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Antes de orar, fíjense, habíamos hablado, Jabes significa dolor, ahí viene dolor, ahí viene angustia. Y qué interesante que dice que la madre le puso Jabes por cuanto lo dio a luz en dolor. Así que habíamos hablado, yo no sé la situación en la que uno puede estar viviendo, yo no sé, tal vez estás viviendo en dolor, tal vez estás viviendo en angustia, lo que te rodea no es un ambiente tal vez agradable, pero vimos que Jabes pudo adorar. Jabes, que viene de la tribu de Judá, alabanza, primero ahí para poder entonces cortar y quebrar ese ambiente con la alabanza de nuestro Señor. Así que en esta mañana, ¿qué te parece si te pones de pie? Vamos a adorar y alabar a nuestro Dios ahora con nuestras oraciones. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por lo que vos estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque contigo somos nuevas criaturas, somos nuevas creación. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Por cuanto el dolor, por cuanto las situaciones de angustia, Padre, quedan atrás. Hoy queremos poner nuestros ojos puestos en el único, en el autor y el consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, que está delante, que nos guía, que es lámpara a nuestros pies. Señor, vos vas guiando nuestro camino, por eso en esta mañana queremos entregarte este tiempo. Y Señor, también en esta mañana queremos clamarte, rogarte, suplicarte, Señor, por aquellas personas que están viviendo con alguna dolencia física. Señor, hay personas que hoy no se han podido levantar de la cama, que están con gripe, están con fiebre, están con algún virus. Padre, en el nombre de Jesús, te clamamos, Señor, que derribes ahora todo virus, toda fortaleza del enemigo
que se haya querido meter en los cuerpos de mis hermanos, en las vidas de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera ahora toda enfermedad. Señor, por el poder de tu nombre, Señor, que te estés paseando en esas habitaciones, que te estés paseando en este lugar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos volvemos en contra de cualquier fiebre que se haya levantado, Señor, en la vida de mis hermanos. Padre, que tu mano de sanidad, Señor, esté sobre la vida de tus hijos. Te damos toda la gloria y todo el honor, Señor, porque en aquella cruz vos cargaste con nuestras enfermedades. Por eso podemos buscarte a ti. Invocamos tu nombre en esta mañana para que obres conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Un fuerte aplauso si le quiere dar al Señor también. Muy bien, puede tomar asiento. Ahora, es interesante ver cómo empieza esta historia. Habíamos hablado que el libro de Crónicas empieza a hablar de la genealogía de la tribu de Judá y de repente aparece esta historia de Jabes, esta pequeña biografía, como si el Señor ahí la plasmó para que nosotros podamos tomar algo, pero normalmente cuando leemos una biografía se empieza ¿por dónde? Por el comienzo. Empiezan a hablar quién es, dónde nació, la fecha en que nació, empieza a nombrar determinadas cosas para que nosotros podamos adentrarnos en esta biografía, pero lo que podemos ver acá es que el versículo 9 empieza dándonos el final de la biografía de Jabes. Comienza con el final. Nos describe el versículo 9 que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Y podemos entender que Jabes fue el último de los hermanos y nos habla de fue el más ilustre de todos. O sea, sabemos que comenzó con dolor y ahora nos está diciendo cómo termina Jabes, cómo es su historia. Bueno, que él fue más ilustre. Otra versión dice que él fue honorable, más honorable que sus hermanos. Interesantes estas palabras, pero la palabra ilustre es muy importante porque muchos cuando estudian acá la oración de Jabes, solo estudian la oración. Y vuelvo a decir, no se estudia el contexto ni lo que él fue viviendo y lo que sí se estudia lo que él pidió y lo que Dios le dio. Pero es muy importante entonces entender el versículo 9 para después poder ver bien el versículo 10, lo que nos está hablando el versículo 10. Y cuando vemos la palabra ilustre, ¿qué quiere decir? Que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, fue más honorable que sus hermanos. Esta palabra viene de la misma raíz del hebreo que la palabra gloria. Gloria, la gloria de Dios. Esta palabra gloria es kabot en hebreo y significa bomba, peso. ¿Vieron los aviones de guerra de la antigüedad que abrían las compuertas y caía la bomba? Entonces, la bomba por el mismo peso, por la fuerza que empieza a tomar, entonces ahí producía lo que producía. Pero la gloria de Dios hace lo mismo. Quiere decir eso, quiere decir peso, quiere decir fuerza, quiere decir algo pesado de parte de Dios. Y quiere decir la esencia de Dios misma que trae la gloria. La gloria es la esencia de Dios, descendiendo sobre un lugar o sobre cada uno de nosotros. Por eso podemos ver que cuando las personas se presentaban delante de Dios, tenían que tirarse al piso. No podían estar en la presencia de Dios así como si nada. Había un peso
que caía sobre ellos, que era la gloria de Dios. Y muchos dicen que hasta parecían muertos, o sea, se desmayaban de la gloria de Dios, de esa gloria. Así que lo que nos está diciendo con esta palabra acá, que Jabes fue más ilustre, nos está diciendo que Jabes tenía más honor que sus hermanos. Jabes tenía más gloria de Dios, más integridad, más carácter, más presencia de Dios en su vida, más que el resto de sus hermanos. ¿Cuántos quisieran ser como Jabes en esta mañana? Amén. No por el dolor, sino por ser más ilustres. Ahora, lo interesante es que Jabes tuvo que pagar un precio. Y lo interesante es que para que Jabes pueda ser más ilustre que sus hermanos, muchas veces tenemos que vivir en dolor. Muchas veces tenemos que ver dónde estamos para poder entonces sí buscar aquello que nos falta. Muchas veces cuando el Señor nos da y nos da y nos da y somos muy bendecidos, ahí es donde muchas veces nos empezamos a correr de la gloria de Dios y empezamos a creer que es por nosotros, por lo que hacemos, por nuestra inteligencia. Y ahí es donde nos empezamos a vanagloriar. Yo fui el que hice esto, yo fui el que trabajé en esto, yo fui el que lo llevó adelante. Entonces ahí es Dios donde nos tiene que empezar a ajustar un poquitito las antenitas. Pero muchas veces pecamos por la autoconmiseración que tenemos, porque tal vez podemos ver que el hermano no está estigmatizado con algo. Podemos ver que el hermano no está pasando por el mismo dolor que estamos pasando nosotros. Entonces muchas veces ahí nos quedamos. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí me tocó vivir esto? ¿Por qué Él no tiene que vivir lo que vivo yo? Y ahí nos quedamos. Nos empezamos a regodear en nuestro dolor. Y eso es autoconmiseración. Eso es un pecado muy grande. Empezar a ver que lo nuestro es lo más grave. Y nos quedamos. Sin embargo, Jabes no se quedó en su dolor. Dice que Jabes ahí nos habla que el dolor, venía dolor, estaba en dolor, le habían puesto esa herencia que él no quería y sin embargo él no se quedó con enojo. Él no se quedó mirando a sus hermanos. Él dice, yo tengo que superarme, yo tengo que salir de este dolor, tengo que salir de este mote que me tocó. No sé por qué. Jabes no tenía nada que ver con lo que le vivió. Él no tuvo la culpa de haber hecho doler a su madre, o él no tuvo la culpa de el dolor que estaría viviendo su madre. Porque lo interesante es que dice que la madre lo dio en dolor. Con lo cual tal vez el padre le abandonó a su esposa cuando quedó embarazada de Jabes. Tal vez no quería otro hijo más. Y le dijo, ¿por qué quedaste embarazada? Y ahí se generó un dolor familiar. No sabemos qué pasó. Pero lo que sí sabemos es que Jabes no tuvo la culpa de nacer en medio de ese dolor. Pero lo que sí Jabes pudo hacer es no quedarse en ese dolor, no culpar a nadie, sino que él pudo salir. Jabes tenía la gloria de Dios, la esencia de Dios, el carácter de Dios, el peso de Dios. ¿Por qué? Porque buscó a Dios. Pudo salir de ese lugar y buscar a Dios. Así que en esta mañana lo que quiero que puedas anotar es que vos y yo tenemos que buscar a Dios en medio de la situación en la que te encuentres. Tal vez estás viviendo en dolor, tal vez estás viviendo en alegría, en gozo, tal vez estás viviendo en tiempos difíciles o tal vez no los estás viviendo en tiempos difíciles, pero
Busca al Señor. En todo tiempo hay que buscar al Señor. Y algunos creen que la oración de Jabes es como una fórmula mágica. Es como hay que repetir la oración de Jabes 3 veces y el Señor concederá los deseos de tu corazón. Hay gente que cree que repitiendo la oración de Jabes, yendo a Luján, caminando, y ahí vamos. Oh Señor, bendíceme. Oh Señor, bendíceme. Oh Señor, bendíceme. Y el Señor concede ese deseo. Y vamos repitiendo una y otra vez esta oración, creyendo que la oración es la fórmula para poder salir de donde estamos. Y algunos ven así la oración de Jabes, una oración supersticiosa. Primero esto, segundo esto, tercero esto y cuarto esto, como la famosa oración de Jesús. Si repetís 3 o 4 veces el Padre Nuestro, entonces ahí y vamos por la vida. Padre nuestro que estás en los cielos. Y no es así. Podemos ver que Santiago dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Así que podemos ver que Jabes no es que oró de repente. No es que Jabes un día se levantó y dijo, che, estoy en dolor, ya me cansé del dolor, ya está. Voy a hacer una oración y ¡puf! A Jabes se le fue el dolor. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y por eso tenemos acá esto. Si vos repetís esta oración, ¡pum!, viene la gloria de Dios, sos más ilustre y se te va todo dolor. No, podemos ver un hombre que buscó y buscó y buscó del Señor. No era un hombre que vivió 30, 40, 50 años en dolor y de repente Dios le reveló la oración para poder salir de ahí. Es un hombre que buscó del Señor. Y Jabes, en medio de ese dolor, no conforme con ese destino, no conforme con lo que otros lo marcaron, no conforme con lo que el destino le había preparado para él, ahí es donde podemos pasar al versículo 10. Y lo primero que se nos dice el versículo 10 es que e invocó Jabes al Dios de Israel. Invocó Jabes en medio de todas estas circunstancias, en medio de estas situaciones adversas que Jabes tuvo que vivir. Qué bendición que él tenía claro que tenía un Dios y que podía recurrir a él. Yo no sé si cuando él era niño, como decíamos la otra vez, los padres le hablaron del Señor. No sé si cuando él era adolescente, su líder le habló del Señor, o cuando era joven, tal vez ahí los pastores de jóvenes le hablaron del Señor. Pero lo que sí nos dice es de que Jabes invocó al Dios de Israel. Miren, cuando se cree que Jabes vivió en los tiempos de los jueces, donde Israel hacía lo que quería, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Nadie buscaba al Señor. Dios no estaba ahí en medio del pueblo, porque no lo buscaban. Sin embargo, Jabes pudo ver que el único que lo podía sacar de esa situación era el Dios de Israel. Así que la palabra invocó acá me habla de que Jabes tenía tiempo buscando al Señor. Invocar quiere decir una y otra vez buscar, clamar, entrar en la presencia de Dios y ahí derramar tu corazón. Es cuando ya no te salen palabras y ahí empieza a salir llanto, empieza a salir ese gemido que es indecible. Eso es invocar. Es más que venir un día y pedir. Es invocar.
Y eso es lo que me habla esta palabra, que Jabes tenía buscando tiempo al Señor, siendo íntegro, desarrollando un carácter y desarrollando la obediencia. Qué importante que es cuando podemos venir al Señor, buscar de Él, pedirle, y cuando ver que tal vez hoy no me lo dio, Señor, pero yo sigo confiando en vos. Voy a venir mañana y mañana voy a volver a pedirte lo que estoy necesitando. Y volver y volver. ¿Saben qué? El Señor desarrolla ahí nuestro carácter, desarrolla nuestra paciencia, desarrolla nuestra obediencia. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere personas que entiendan quién es Él. El Señor quiere personas que entiendan que Él es un Dios, que nos ama. Y que muchas veces tal vez que eso que le estamos pidiendo no es algo bueno para nosotros. Por eso no nos da. Entonces necesitamos entender quién es Él, por qué hace lo que hace. Y sobre todo, ¿para qué estamos acá? Porque no estamos acá para recibir cosas del Señor y para pasarla bien. Estamos acá para tener un propósito divino, que Él ya lo dio. Entonces todo lo que nosotros le podemos pedir tiene que ver con ese propósito para poder cumplir y llevar adelante ese propósito. ¿Qué mejor para Dios darnos eso que estamos necesitando para poder hacer lo que el Señor nos mandó a hacer? ¿Amén? Así que estaba desarrollando acá el carácter y la obediencia de Jabes. Así que podemos ver un hombre que buscaba a Dios una y otra vez, una y otra vez. No sabemos cómo oraba, no sabemos cómo, pero sabemos que había alabanza en medio de esa oración. Sabemos que Jabes tenía que ser un hombre adorador, un hombre que levantaba alabanza con palabras, con canciones. Qué lindo que es cuando podemos no solo pedir, sino empezar a reconocer quién es nuestro Dios. Señor, yo sé que vos sos un Dios de amor, yo sé que sos un Dios de paciencia, por eso clamo por tu perdón, porque una y otra vez tal vez estoy en el mismo lugar, pero yo sé que vos me amás, yo sé que vos no querés que yo esté en este lugar, y así alabar a Dios, bendecir a Dios con oraciones, con todo nuestro ser. Y hoy no es diferente para nosotros. Dice Hebreos 11:6, buscá Hebreos 11:6. Pasaje muy conocido. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Jabes fue uno de esos que creyó en Dios. Fue Jabes uno de esos que tenía fe y dijo, yo no sé cómo está el pueblo, yo no sé cómo están mis hermanos, pero yo no me voy a quedar ahí. Yo creo en un Dios que es galardonador de los que le buscan, por eso yo voy y me presento y lo busco una y otra vez. Todos los días Jabes evidentemente buscó al Señor en adoración, en alabanza, con oración de súplica y ruego. Y podemos ver cómo termina. Dice, Dios le concede eso que pidió. Evidentemente Jabes sabía que Dios es galardonador de los que le buscan, de esas personas que tienen fe. Yo no sé por qué me pasó lo que me pasó, pero Señor, si me pasó y vos permitiste que yo esté viviendo esto es porque algo va a salir de esto. Algo querés que aprenda, algo querés que imparta. Y mostrame, Señor, mostrame. Hoy no lo estaría entendiendo tal vez. Mostrámelo, Señor, porque algo bueno puedo dar. No me voy a quedar en el nombre, no me voy a quedar en la situación, no me voy a quedar en el pasado. Me voy a quedar con lo que vos tenés para darme a mí, Señor. Por eso ahí se acciona la fe. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Y Jabes buscó a Dios, le pidió y le pidió al Dios de Israel. Por eso
esa es la misma esperanza que vos tenés hoy en esta mañana. Yo no sé si vos hace 30, 40, 50 años que estás viviendo en dolor. Yo no sé cómo fue tu pasado. Yo no sé cómo es tu presente. Yo no sé cómo fue tu nacimiento, que tal vez ha generado algo que trajo dificultades. Tal vez tu nacimiento trajo problemas. Y tal vez te quedaste ahí. Tal vez no fuiste bienvenido. Tal vez no fuiste esperado. Tal vez no te querían. Pero no te quedes ahí. No te quedes pensando que no hay esperanza para vos. Sí hay esperanza para vos. Hoy tenés esperanza. Y dice Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando hablamos de salvación, no solamente hablamos de que el Señor perdona nuestros pecados, no solamente hablamos de que un día estaremos reinando con Cristo por la eternidad. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una restauración con Dios. Estamos hablando ahora de tener un destino, donde ese destino es de paz, de gozo, de esperanza, donde sabemos a dónde vamos a ir, pero empieza hoy. Esa salvación empieza hoy. ¿Y qué quiere decir salvación? Salvación es que Dios restaura el propósito que Él tenía en tu vida. Salvación significa que Dios restaura ese propósito por el cual Él te envió acá a la tierra. Por eso ahí es donde vos podés decir, yo no soy eso que me dijeron. Yo no soy una maldición. Yo no vine acá de casualidad. Yo estoy acá porque Dios me envió y la salvación lo que hace es que te restaura esa relación. Dice la palabra que antes de tener a Cristo estábamos muertos. Nuestro espíritu estaba muerto. Y que ahora cuando viene Cristo y viene esa salvación, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que es salvación. Salvación no es que Dios quiere que vos vivas una vida mediocre, una vida que estés llegando ahí siempre arañando con todas las cosas. ¿Cómo te va en el colegio? Y ahí, 6, siempre raspando. Dios no quiere personas así. Dios quiere que cuando estudies seas el mejor ahí en el colegio. Dios quiere que cuando te cases seas la mejor esposa, el mejor esposo. Dios quiere que seas el faro en tu barrio, esa persona que le pueda llevar luz al resto de los vecinos. Dios quiere darte vida y vida en abundancia, y eso es lo que es salvación. Salvación es el propósito donde vos podés vivir ahora una vida realmente plena, llena de Dios. Por eso hoy cantábamos, Cristo es mi plenitud. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y eso es salvación. Eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Que invoquemos al Dios de Israel, pero que invoquemos a Cristo Jesús, a este Dios que se hizo hombre, que vino, pero que vino para morir por vos, para perdonarte de tus pecados, para librarte de toda maldad, para darte una nueva vida cuando Él vuelva, pero también para que tengas ahora la plenitud de vivir con Él acá en la tierra. Entendidos que tenemos un cuerpo que todavía no está glorificado y vamos a vivir momentos de enfermedad, ¿sí? Sí, porque es un cuerpo que todavía no está glorificado. Pero sí vamos a poder vivir con gozo, sí vamos a poder vivir con esperanza, sí vamos a poder vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si nosotros lo hemos recibido y si tenemos la salvación en nuestras vidas,
Entonces ahí es donde vamos a poder ir una y otra vez, como hizo Jabes. Una y otra vez, buscar a Cristo Jesús, al único, al que puede sacarnos de esa situación. ¿Para qué? ¿Para que vivamos mejor? No. Para que podamos cumplir el propósito por el cual estamos acá en este mundo. Por eso yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana, que puedas meditar en esta breve reflexión antes de que podamos el domingo que viene pasar a la oración de Jabes. Pero quiero que puedas reflexionar en esta mañana. ¿Hay alabanza en tu boca? ¿Hay oración de agradecimiento? ¿Hay oración de bendecir al hermano? O tal vez hay oración de conmiseración. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo soy la oveja negra de la familia? ¿Por qué, Señor, me hiciste nacer bajo estos parámetros? Tal vez naciste donde en una familia hubo abusos, donde hubo alcohol, donde hubo droga. Tal vez tus padres no fueron los padres perfectos. Y tal vez te quedaste ahí. Tal vez te estancaste en esa situación y no podés salir. Y estás mirando los hermanos que están al lado, que vivieron en familias que sí estaban bien constituidas, donde hubo amor, donde había alegría, donde había muchas cosas materiales. Y eso tal vez te produjo enojo, te produjo envidia. Y en vez de salir del dolor, cada vez te estancaste más en el dolor. Salvación significa paz. Salvación significa sanidad. Salvación significa vida feliz, matrimonio feliz, que vale la pena vivir la vida. Eso es salvación. Señor, hoy te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. No importa mis padres, no importa el matrimonio, no importa los hijos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No importan las cosas materiales ni el país en el que estoy. No importan los gobiernos que pasan. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Todo el que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Estás viviendo el gozo de la salvación? ¿Estás viviendo una vida plena? ¿Estás viviendo un matrimonio feliz? ¿Estás viviendo una vida abundante? ¿O estás viviendo una vida que no supera la mitad de la montaña? Nunca llego a la cima, nunca puedo prosperar en lo que hago, nunca puedo salir de la situación en la que estoy, nada me va bien. Arranco algo y lo tengo que abandonar, arranco algo y va muy despacio. Y eso me frustra, me agobia, me deprime. Salvación es vida plena. Y salvación implica que todas las mañanas nos levantamos y damos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tengo un día más de vida. Gracias, Señor, porque tu misericordia hoy se renueva para mi vida. Gracias, Señor, porque puedo buscarte a ti, al único Dios vivo y verdadero. Gracias, Jesús. Gracias. Porque me trajiste a este lugar donde hay tinieblas y yo hoy puedo ser la luz de todas estas personas. Gracias, Señor, porque me trajiste a una familia donde no había luz, donde lo único que abundaba era el alcohol y las drogas. Pero hoy yo puedo traer tu palabra a esta familia. Hoy yo puedo traer la salvación a esta casa. Gracias, Señor. Gracias por donde estoy.
Y gracias por lo que puedo hacer, Señor, porque si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Jabes no se conformó, ni se quedó quieto, ni aplastado, ni se quedó en la cama llorando, ni se quedó en la casa diciendo, Señor, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Jabes se levantó en Dios, se levantó en fe, invocó al Dios vivo, al Dios que hoy está acá y está esperando que vos lo invoques. Está esperando que vos le entregues esas peticiones, tal vez esos dolores, esas angustias, esos quebrantos. Jabes abrió su boca. Jabes no se quedó en adicción. Jabes no se quedó en adicción porque abrió su boca e invocó en el lugar correcto, con el corazón correcto. Invocó al Dios de Israel. Puso su reclamo delante del altar. Se levantó y le dijo, Dios, acá estoy, con todas mis maldiciones que han proferido contra mí, con todo el peso de mi pecado, con todos los problemas que tengo, con toda la depresión, con toda la crisis. Pero invocó en el lugar correcto al Dios de Israel. Era necesario que Jabes pudiera invocar a Dios para romper ese destino de maldición que él tenía. Y es necesario que hoy invoques a Cristo Jesús para que se pueda activar la salvación en tu vida, para que ese gozo de la salvación pueda empezar a habitar, que puedas empezar a poner los ojos en el lugar correcto. Por eso vamos a cantar una vez más, Jesús, eres mi plenitud. Pero que puedas ahora sacarlo desde lo profundo de tu corazón. Que creas que Él verdaderamente es tu plenitud, que Él es todo para vos. Y yo sé que el Espíritu Santo va a estar mostrando que tal vez hay áreas de tu vida que